recibir inmediatamente a dos amigos para esta mesa de diálogo que se viene a continuación. Ya llegó el maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada, a quien saludo con gratitud y siempre con mucho orgullo. Querido Jaime, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Querido Jaime, te saludo con mucho gusto. ¿Me escuchas? Bueno, creo que Jaime no está listo en la conexión de todos los días. Déjeme saludar al doctor en políticas públicas, conductor de espacios en Capital 21, el canal de la Ciudad de México, Víctor Aramburu, quien ya llegó para esta mesa de diálogo. Víctor, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Hola Vicente, buenos días. Pues aquí muy a gusto, muy contento de estar con ustedes, contigo y con Jaime, pues para echar el cotorreo y comentar los asuntos de ahorita de la mañana. Claro que sí, Víctor. Déjame ver si ya está Jaime Hernández. ¿Ya está Jaime Hernández, compañeros? Te saludo con mucho gusto, Jaime. ¿Cómo te va, maestro? Querido Vicente, muy buenos días en este jueves. Vámonos con la información, vámonos con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador para ir desmenuzando los temas para la audiencia de Sin Censura. El presidente asegura que con García Luna se perseguía a unos y se protegía a otros y que las cosas ya cambiaron. Vamos a ver, escuchar lo que dijo el presidente en la mañanera. El caso de García Luna tiene que ver con ese proceder de que se perseguía a unos y se protegía a otros desde el gobierno. Entonces eso también se acabó. No hay ningún grupo protegido. El que comete un delito. Jaime, Víctor, porque ahora desde la oposición que hay que decir, tiene varias aristas, la oposición política, la oposición mediática, están señalando las posibles declaraciones de personajes en casos como el de el Chapo Guzmán, que hacen supuesta relación al presidente Andrés Manuel López Obrador. Continúan con esta narrativa de que el presidente tiene nexos con el crimen organizado y estas cosas que tanto han dicho sin pruebas, mi querido Víctor Aramburu. Sí, digo, van a querer zafarse, pero hay que recordar, bueno, que incluso García Luna ya tenía denuncias pues por enriquecimiento ilícito y pues por sospechas de narcotráfico desde el propio sexenio de Felipe Calderón. Digo, ahorita no recuerdo el nombre del general, que incluso fue también detenido en su momento, que precisamente pues porque tuvo el valor de ir a denunciar las tropelías y los nexos de Genaro García con el narcotráfico. Entonces, pues sí, es algo de, pues que seguramente va a seguir, pero bueno, pues afortunadamente y no tanto, pues García Luna fue detenido en Estados Unidos, porque pues ya hemos visto cómo ha sido el actuar, pues un poco de la Fiscalía, aquí en el caso de México, pero también del Poder Judicial. Entonces, si ese juicio se hubiera llevado a cabo aquí en México, pues probablemente todavía tienen varias posiciones ahí dentro del Poder Judicial, pues que le pudieran haber echado la mano, o incluso dentro de la Fiscalía, como hemos estado viendo, bueno, pues cómo han estado torpedeando pues el caso Ayotzinapa, ¿no? Las investigaciones que también se han llevado a cabo. Todavía hay bastante gente infiltrada en los cuerpos de procuración y administración de justicia, pues que vamos, pues está de alguna forma ligada todavía al antiguo régimen. Y digo, bueno, pues eso para bien, porque pues en Estados Unidos va a ser más difícil que este personaje pueda corromper o pueda utilizar tráfico de influencias, pero pues también ya debería ser la hora en la cual en México, pues justamente estas instituciones, tanto de procuración como de administración de justicia y la parte, bueno, pues que tiene que ver con el Poder Judicial, digo, entiendo que pues cuesta trabajo, es un poder independiente, pero que ya se hubiera empezado una limpia, ¿no? Y si bien bueno, pues está detenido Genaro García Luna allá en Estados Unidos, pues aquí varios de sus lugartenientes también ya están detenidos y sería interesante saber pues en qué van esos juicios
Y algo que yo todavía no me explico es por qué Felipe Calderón no ha sido siquiera llamado a declarar, ¿no? Ya ni siquiera como indiciado, que yo creo que es lo que todo el mundo, pues, o varios de nosotros esperamos, al ser el causante precisamente, pues, de esta guerra de la cual todavía no salimos. O sea, Felipe Calderón recibió una de las tasas de homicidio, bueno, la tasa de homicidio más baja de la historia, y pues de ahí la quintuplicó en su sexenio, más o menos hasta mayo de 2011, y no hemos podido salir de esa espiral de violencia que él causó, que ahora sabemos ya, con la detención de Genaro García Luna, si bien ya había varios indicios y denuncias anteriormente, tanto administrativas como penales, pues de los vínculos que tenía con el crimen organizado. Y eso, pues desde Vicente Fox, de hecho, pues lo que ha salido recientemente en el juicio en Estados Unidos es que desde que él era director de la Agencia Federal de Investigaciones, más o menos en aquel entonces, en el sexenio de Vicente Fox, ya tenía denuncias. Entonces, pues aquí en México creo que todavía vamos a paso de tortuga en ese sentido. Y bueno, y también el juicio de Estados Unidos, pero pues parece ser que sí tiene más probabilidades de prosperar. Y ojalá, que yo creo que es lo que todos deseamos, pues eventualmente veamos siquiera declarando y rindiendo cuentas a Felipe Calderón. Pues ahora resulta que se sueltan otra vez con esta narrativa por información, creo que hasta publicó Fox News. Imagínate la desesperación, la urgencia de encontrarle algo al presidente Andrés Manuel López Obrador, mi querido Jaime. Sí, yo creo que volvemos otra vez nuevamente para tratar de manchar la reputación del presidente de México cuando se sabe que el principal delincuente fue Felipe Calderón por ocultar estos nexos de su gobierno con el cártel de Sinaloa. En cualquier caso, para la gente que conoce cómo trabaja o cómo funciona el Departamento de Justicia, querido Vicente, una cosa es acusar y otra cosa es demostrar. Y hasta ahora los miles de documentos, grabaciones, testimonios que se han aportado apuntan directamente a García Luna. No sabemos si va a haber sorpresas, pero evidentemente quien más está preocupado en estos momentos es Felipe Calderón. Hay incluso los abogados de Calderón han pedido que el magistrado, el señor Kogan, dé los nombres, la lista completa de los testigos que van a comparecer o desfilar ante el inicio de este juicio en enero próximo. Pero el juez Kogan ha sido muy enfático, no va a dar la lista de estos testigos protegidos, testigos de excepción. ¿Por qué? Porque conocen bien cómo funciona Genaro García Luna y todos sus aliados en el cártel de Sinaloa, en este mundo del crimen organizado internacional. Y claro, una vez que sabes quién va a testimoniar, pues capaz de que amanece muerto en un callejón o en la celda de una cárcel. Y todos y cada uno de los testimonios que presentan los fiscales son compulsados, son contrastados una y otra vez. Los fiscales de Estados Unidos, en este caso, no van a arriesgarse a que un testimonio resulte un testimonio chafa, que una prueba sea cuestionada y desechada. Ellos tienen que amarrar este caso porque se da la circunstancia de que, parece mentira, pero es la primera vez que en un juicio en Estados Unidos, después del Chapo, si se tienen pruebas de cómo uno de los máximos responsables del aparato de seguridad durante la presidencia de Felipe Calderón, pues sirvió de enlace, de contacto y socio del cártel de Sinaloa para ir cuidándole las espaldas a cambio de cuantiosas fortunas. Así es que cualquiera podrá decir lo que quiera, que según se enteró que un testimonio del Vicentillo, que nombre, sí, digan lo que quieran. Una cosa, insisto, es acusar y otra cosa es demostrar. Así es que, además, yo creo que a estas alturas, como tú bien dices, con acusaciones a las desesperadas, está demostrado
que si hay algo que tiene el presidente o su lado fuerte, es el de la honestidad y la honradez. Va a ser complicadísimo realmente que le encuentren a Andrés Manuel López Obrador un vínculo, por más mínimo que este sea, con el narco. A lo mejor el único vínculo que le encuentran es cuando se bajó a saludar a la madre del Chapo Guzmán, un acto de deferencia, nobleza obliga del presidente frente a la madre de uno de los criminales más legendarios que ha tenido México. Así es que, pero fuera de eso, no lo creo, querido Vicente. Fíjense que el senador Ricardo Monreal, esto sí ya raya en lo grotesco, el senador Ricardo Monreal le echó la bolita al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre un tema importantísimo. De hecho, yo lo leí de Leticia Robles de la Rosa, esta reportera que parece ser la reportera que tiene marca personal con Ricardo Monreal. Fíjense que le voy a pasar al equipo de producción esta declaración de Ricardo Monreal, porque ayer circuló esta declaración que dice: fue el presidente López Obrador quien pidió no aprobar por el momento el tema del glifosato en el Senado. El titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, así se lo pidió a Ricardo Monreal. Dice Ricardo Monreal: es otra farsa y es otra mentira el que intenten culparme a mí. Y esto es importantísimo porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador desmiente a Ricardo Monreal. Vamos a ver y escuchar lo que dijo Ricardo Monreal sobre el tema importantísimo, este dictamen que se frenó del glifosato en el Senado de la República. Vamos a ver y escuchar. Y lo de glifosato, es un tema delicado que nos ha tenido a la bancada divididos, porque hay opiniones distintas dentro de la bancada, pero quien nos solicitó revisar el tema y quienes nos solicitaron no apresurar el dictamen fue el Ejecutivo a través del secretario de Gobernación. El secretario de Gobernación me dijo que el presidente de la República había solicitado un estudio más profundo sobre los impactos de esta medida legislativa y que esperáramos. Estoy seguro que se le encargó a la secretaria de Economía. Luego entonces es otra farsa y es otra mentira el que intenten culparme a mí. Lo he visto en redes. No, al contrario, estamos esperando que el presidente exprese su opinión en una norma jurídica tan importante en materia de salud. Y seguramente lo que exprese el presidente a través de la opinión de la Secretaría de Economía lo va a asumir la mayoría del grupo parlamentario, pero se ha dado y se ha prestado para volver a lastimarme, pensando y diciendo incluso que yo soy el que está obstaculizando la aprobación de esta ley, lo que resulta una flagrante mentira y una total falsedad. Pero ese es otro de los elementos para demostrarles que hay una campaña sistemática en mi contra. No tengo nada que ver con eso. Sin embargo, en las redes se me ha culpado. Incluso en expresiones de algunos influencers me han culpado de que yo estoy parando esta reforma de glifosato cuando es el propio gobierno el que solicitó esperar, que no dictamináramos hasta que tuvieran una opinión clara sobre los efectos que pudiera provocar esta reforma. Bueno, desde hace 3 días, Fabricio Mejía escribió: 3 senadores, Nancy Sánchez, Rafael Espino y Ricardo Monreal, sabotearon la prohibición del herbicida cancerígeno glifosato. Cambian nuestra salud por las ganancias de los latifundistas. A eso llaman reconciliación, escribió Fabricio Mejía. Bueno, pues algunas amigas, amigos en redes sociales hoy escribieron: la vocera de Monreal y su patrón mienten al decir que López Obrador mandó frenar la iniciativa que elimina paulatinamente el uso del glifosato. El presidente básicamente dice que tiene otros datos.
en referencia a las declaraciones de Ricardo Monreal. Tómala, Monreal. Ve y escuche lo que dijo el presidente en este tema. Ya había comentado en días pasados un poco sobre el tema. Si podría confirmar si usted dio la orden para que en el Senado pues se congelara esta iniciativa para ya eliminar el uso de glifosato. Así lo dijo ayer el senador Ricardo Monreal, y que fue una petición que se hizo a través del secretario de Gobernación. Si fue así, pues ¿cuál fue la motivación? No, tenemos un acuerdo que se suscribió. Está firmado por el presidente para que se limite la importación de glifosato y al mismo tiempo se vaya investigando sobre la posibilidad de sustituirlo por una sustancia no dañina para la salud, porque se sostiene, y hay pruebas, de que este agroquímico afecta a la salud. Sin embargo, es muy usado para la actividad agrícola. Es un matahierba. Entonces, para la limpia se utiliza este agroquímico, pero afecta a la salud. Entonces, ¿cómo se sustituye? Porque tiene que haber una alternativa para seguir produciendo. Hablaba yo hace unos días de que antes que no había tanto monocultivo o producción comercial, o habían más pequeños productores, no estaba tan concentrada la producción agropecuaria en el país. Pues la limpia se hacía con machete o con la tarpala para limpiar la hierba en los surcos de maíz, de frijol. Pero ahora estamos hablando de grandes extensiones de terrenos. Entonces, con el agroquímico se avanza más, pero tiene el inconveniente de que afecta a la salud. Entonces, el CONACYT está haciendo una investigación para ver si encontramos una alternativa, y ya hay un acuerdo que suscribí. Se presentaron estas iniciativas y se generó una polémica porque también, hay que decirlo, detrás del glifosato están las empresas transnacionales que a ellos no les importa la salud del pueblo, o les importa poco. A ellos lo que les importa pues es el negocio. Y fíjense, perdón por extenderme en esta exposición para escuchar sus opiniones, Víctor, Jaime, pero nada más para que se entienda el nivel de compromiso político de una periodista en la cobertura de estos temas. Leticia Robles de la Rosa, quien le hace marca personal a Ricardo Monreal, escribe:
¿Qué pasó ayer entre los senadores de Morena? ¿Se gritaron? Sí. ¿Se descalificaron? Sí. ¿Se reprocharon? Sí. Empezaron con glifosato, siguieron con acusaciones de comprar periodistas y culminaron con el tema de lealtad. Y fíjense cómo cabecea la nota en el periódico Excelsior, en donde publica Leticia Robles de la Rosa. Orden presidencial frena fin de glifosato. Pues el presidente acaba de desmentir a la periodista y al propio Monreal. ¿O cómo la ves tú, Víctor? Pareciera que Monreal hace bueno eso que hemos venido advirtiendo nosotros en Sin Censura, tan cerca de la oposición y tan lejos de la 4T, Ricardo Monreal. Sí, pues creo que lo comentábamos la semana pasada, pues también con el caso de Ricardo Salinas Pliego, yo creo que la estrategia un poco pues es la misma en el caso de Ricardo Monreal, que dicen, bueno, pues que tus amigos hay que tenerlos cerca, pero tus amigos todavía más cerca, ¿no? Yo creo que el presidente pues sabe perfectamente cómo era Monreal, en su estrategia que empezó a aplicar a partir de 2017, de chantajear, con irse con la oposición, que al final sí la cumplió en 2021, pero al menos no en 2018, como candidato de la oposición para el gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues con todo este discurso que maneja de la reconciliación, él y sus jilguerillos, ayer vimos pues un video, ¿no? De Gibran Ramírez ya entablando buenas migas, ¿no? Con Dante Delgado. Digo, yo creo que era más una cuestión de tiempo. Yo creo que próximamente los veremos, pues, al senador Monreal, quizá ya de ese lado, ¿no? En Movimiento Ciudadano y con torta bajo el brazo, ¿no? Con Gibran y algunos otros de sus allegados, porque es como una cadenita por ahí. Pero justo cuando Monreal habla acerca de la reconciliación, pues más bien parece que es la reconciliación, o más bien es transparente y lo está diciendo con el antiguo régimen, porque en este asunto del glifosato tiene nombre y apellido y es muy fácil. El 90% de la venta de glifosato en México, al menos, la hace Monsanto y Bayer. Entonces, y pues es una transnacional que ya sabemos, bueno, el tipo de oligopolio que se presenta en los agroquímicos, pues en este caso es prácticamente un monopolio. Entonces, pues parece ser que Monreal está haciendo las paces, pues por una parte con Monsanto Bayer, porque ya es la misma empresa, y por otra parte, pues efectivamente los latifundistas que recurren al monocultivo, representados generalmente en el Consejo Nacional Agropecuario, pues que son sus principales clientes, ¿no? Las grandes extensiones de sembradíos de soya, de sorgo, de esos que encontramos en la laguna, pero también en la península de Yucatán, en varias partes del país, pues es con los que se quiere reconciliar Monreal, ¿no? O sea, en este caso, pues con varios tipos de oligarcas, pero pues en este caso los del sector agropecuario. Y sí, sin importarle, pues evidentemente las consecuencias que además son de varias generaciones. Ahora, no es algo que solamente en México pues se le haya ocurrido. El glifosato está prohibido ya en varios países, incluso dentro de Estados Unidos, en varias ciudades está prohibido que se utilice. En Argentina también, que es una potencia productora de alimentos. En Escocia, en España, en Nueva Zelanda, digo, son países que además se caracterizan por tener buenos sistemas de investigación, o sea, no es como que sea una cuestión exclusivamente política y de un día para otro decidan prohibir el uso de este herbicida. Y llama la atención aquí justamente, pues estamos hablando de una concentración del mercado del 90%, pues ¿y la COFESE qué? No sé, eso es como otra de las cosas que uno se queda, ¿y para qué sirvió este armatoste institucional que fue fruto del Pacto contra México, de las reformas de Peña Nieto? Pues que además tiene bastante buenos sueldos, pues ¿por qué hay tanta concentración en el mercado, ¿no? Pues de un agroquímico en particular que además tiene efectos dañinos. Si lo vemos en la Unión Europea también, ahí sí no se ha prohibido de manera total, pero pues la estrategia que están siguiendo es parecida a la de México, de irlo sustituyendo de manera gradual por los daños que causa, sobre todo a la salud en términos de cáncer y que además se transmite para varias generaciones. Entonces, pues sí, digo, es parte de pues que tendremos que desarrollar alguna alternativa, porque finalmente, pues si queremos mantener la disponibilidad y la producción de alimentos a gran escala, pues tenemos que encontrar alguna forma, pero no a costa pues de la salud de la gente, y más cuando pues estamos hablando de oligopolios nacionales y transnacionales.
otra, ¿cómo decirlo? Sí, otro episodio más de la película llamada El desencuentro entre Ricardo Monreal y el presidente Andrés Manuel López Obrador, Jaime. Sí, yo creo que, mira, es fascinante cómo ver durante la conferencia mañanera cómo el presidente arrojó al paso de los caballos a Ricardo Monreal, porque para mí fue clave la mención, la alusión que hizo el presidente al tema de las grandes corporaciones y empresas interesadas en que el glifosato todavía permanezca en México. El caso es que además, ese para mí es un indicador bastante obvio de que el presidente está desmintiendo a Ricardo Monreal. Pero además, yo creo que para la mayoría ya no solamente en presidencia, sino los compañeros de Morena, queda en evidencia que Ricardo Monreal, en muchos sentidos, se ha convertido en el dinamitero mayor de la oposición contra la 4T en el Senado. Y saben que conocen muy bien a Ricardo Monreal, sus argucias, el gambeteo que suele hacer gala en el proceso de negociaciones. Algunos dicen que es muy bueno en ello, que es muy, pues es muy eficaz, pero a veces yo creo que a Ricardo Monreal ya se le ve el plumero, se le ve por dónde va. Entonces, yo creo que es evidente que Ricardo Monreal tiene una característica que le ha demostrado una y otra vez al frente del Senado por Grupo Morena, y es lo que yo llamo su diligencia selectiva. Es decir, Ricardo Monreal es dirigente, es aplicado, saca las cosas adelante cuando le conviene a él primero y luego a Morena. Entonces, yo creo que aquí, con el pretexto de que había un estudio que buscaba una transición entre el glifosato y un tipo de abono mucho más benévolo con los consumidores, y se aprovechó, dice, esta es mi oportunidad para que las grandes empresas pues se sigan beneficiando de contratos y repartición. Entonces se inventaron esta historia de que había un estudio que de alguna manera era algo así como un suspéndase esta discusión, pero lo cierto es que el presidente, y además hay que reconocerlo, por el momento no hay realmente un abono que sustituya al 100% al glifosato, ¿no? Hemos visto cómo en estos procesos de transición de energías sucias, energías limpias, tampoco se puede dar de la noche a la mañana. Pues esto ocurre con el glifosato. Así es que yo creo que Monreal dijo, bueno, voy a hacer como que escuché mal, como que es un fenómeno, como que es un caso más de teléfono descompuesto, que yo dije, no, me dijeron, como dicen en inglés, hold your horses, detén tus caballos, frena tus caballos, ya no discutas este tema de la iniciativa del glifosato porque el presidente encargó un estudio, ¿no? Cuando todos sabemos que fue la excusa perfecta para Ricardo Monreal, a quien, insisto, se ha convertido en el dinamitero mayor de la oposición en el Senado. Bueno, y para cerrar hablando de personajes, si me permiten, ¿ya vieron este video que circula Gabriel Cuadri? A mí la verdad me dio mucha risa porque yo sé que hemos hablado del personaje y entendiendo que se trata de Gabriel Cuadri, pero la verdad andan muy loquitos. Ahora resulta que Gabriel Cuadri anda defendiendo a Porfirio Díaz y anda cuestionando y criticando la lucha de revolución. Fíjense lo que dice en Twitter: no a la glorificación insana de la sangrienta guerra civil llamada Revolución Mexicana, no a los asesinos, bandoleros levantados en armas contra gobiernos legítimos. No, pues vamos a ver, escuchar.
Es insano que se siga glorificando a la llamada Revolución Mexicana como ocurre ahora en la Cámara de Diputados, que en realidad fue una guerra civil muy sangrienta, devastadora, que destruyó a México, que sembró el odio, que sembró la violencia. Es insano que en México se glorifiquen a personajes violentos, asesinos, bandoleros, personajes que se levantaron en armas en contra del orden constitucional. Eso verdaderamente es algo perverso. México debiera de tener una visión mucho más equilibrada de la historia, reconociendo los logros de las diferentes etapas, por ejemplo, en este caso, de la época porfiriana. México debe ya de avanzar, debe de liberarse de esta carga ideológica que nos provoca tanto encono, tanta división y tanta violencia política. México debe reconciliarse con sí mismo. México debe tomar a los grandes personajes de su historia, constructores de instituciones, grandes empresarios, científicos, educadores, gente que verdaderamente ha promovido el progreso y el bienestar de México, y olvidarnos, por favor, de la violencia, de los violentos, de los asesinos y de los bandoleros. México necesita otra visión de la historia, equilibrada, no maniquea, constructiva y con visión de futuro. Disculpe usted, don Gabriel Cuadri, por hablar de Ricardo Flores Magón, de Emiliano Zapata, de Pancho Villa. Perdone usted, don Gabriel Cuadri, debimos generar los libros de texto con la visión de Porfirio Díaz, de su esposa, de Victoriano Huerta. Más o menos por ahí voy entendiendo. No sé tú qué pienses, mi querido Víctor Aramburu. Obviamente, nótese mi sarcasmo. Sí, digo, aquí se balconean bien duro, o sea, porque por un lado demuestran una tremenda ignorancia de la historia de México, que digo, pues se quitaría leyendo estos libros que seguramente varios de nosotros pues, nos hicieron leer en la preparatoria y que además son bastante buenos, ¿no? Por un lado está el de John Reed, el de México Insurgente, y el de John Kenneth Turner, ¿no? También otro periodista de Estados Unidos, digo, y nadie va a decir que pues eran chayoteros de su momento, ¿no? El de México Bárbaro, donde pues básicamente narran pues el despojo de las tierras, pues justamente pues allá de Sonora, de los yaquis, y de cómo eran deportados y muchas veces muertos en el camino pues a Yucatán. Y el mismo caso con los mayas también, que eran pues básicamente tratados como esclavos, como dirían en Ricky Morty, ¿no? Esclavitud con pasos extras, pero para todos los efectos prácticos lo eran, sin importar pues básicamente todo el sufrimiento humano, y muchas veces eran también vendidos como esclavos a Cuba, todo esto durante el porfiriato. Y por otro lado, o sea, ese argumento del famoso orden y progreso, que era pues el eslogan de los positivistas, pues que fue gracias a Porfirio Díaz, eso es una gran mentira también, es una gran falacia. Porque si vemos otros países más o menos que están más o menos en la misma situación de desarrollo, pues ahí también llegó el ferrocarril, ahí también llegó la electricidad, ahí también llegó el telégrafo, vamos, pues es la época de la gran expansión del capitalismo a nivel internacional, y vamos, tuvo consecuencias no solamente en México, sino pues también en Rusia en su momento, ¿no? Justamente por los abusos, eran países muy, pues relativamente parecidos, ¿no? Con cierto atraso en relación con sus vecinos, pero pues ricos en recursos naturales, entonces era normal que los vecinos pues voltearan a ver y hicieran estas grandes inversiones en esos países. Entonces yo creo que se balconean, o sea, por un lado demuestran su tremenda ignorancia, pero realmente lo que le admiran a Porfirio Díaz no es el orden y progreso, lo que le admiran es el autoritarismo. Vamos, Porfirio Díaz lo que hizo fue crear un protopri. De hecho, lo único que, bueno, no único entre otras cosas que solucionó el PRI, pues fue justamente el tema de la sucesión presidencial. Pero digamos que el manejo político con las élites locales y los caciques locales, pues eso continuó reproduciéndose en el régimen postrevolucionario. Y eso sí, subsanando varios de los abusos, tanto laborales como en términos de derechos sociales y económicos, pues que se cometieron durante el porfiriato. Entonces, esta gente, cuando lo que dice que admira Porfirio Díaz, pues ojalá fuera el Porfirio Díaz del 5 de mayo, ¿no? De la batalla, de cuando realmente el tipo sí fue un héroe, pero ya una vez en el poder, pues se transformó totalmente, pues en un autócrata, y justamente al servicio, pues de la oligarquía, particularmente nacional, porque ahí sí de la internacional, pues trataba de hacer
cierto contrapeso, ¿no? Que tampoco es argumento de las transnacionales de Estados Unidos con las transnacionales de en su momento europeas, pero claramente pues no era una época de progreso, al menos para todos, ¿no? Sino solamente para una capa social muy chiquita. Y pues varios de esos, lo comentábamos también la vez pasada, ¿no? Varios de los herederos de la oligarquía porfirista, pues ahí andan, ¿no? Santiago Krill es uno de ellos. Los Terrazas, que sí, afortunadamente perdieron algunas de sus tierras, de los latifundios que tenían, pero pues siguen teniendo cierto poder de alguna forma, ¿no? Entonces, pues la verdad me se me hace, pues, evidentemente Cuadri pues, es un personaje de guasa, ¿no? Al igual que Xochitl Gálvez y otros panistas del estilo, pero pues ni modo, la gente votó por ellos y los tenemos que aguantar y tenemos que aguantar esos desfiguros. Y le está hablando a cierto sector de ultraderecha, que vimos la reunión que hubo la semana pasada, pues que cada vez más están fuera del closet, ¿no? Estos personajes y pues si bien son chuscos y dan risa, pues sí hay que tener cierto cuidado, porque no sea que empiecen a tener cierto poder, como lo han logrado en España, como lo han logrado en varios países de Europa, en Sudamérica, ¿no? Con Bolsonaro, o sea, porque muchas veces uno pues sí se burla de este tipo de personajes hasta que de repente ya están en el poder y ahí sí, qué miedo, porque si lo que le admiran a Porfirio Díaz es su autoritarismo, y es el privilegio de las oligarquías, pues nos están diciendo claramente hacia dónde van. O sea, al menos en ese aspecto creo que son un poco transparentes y hay que tomarlos, pues sí, a broma, pero también con cierta seriedad. Ese es el punto, mi querido Jaime Hernández. La visión de Cuadri con este videíto pedorro que circula en redes sociales, más cerca de Vox de España que de otra cosa, y cada vez son más estos personajes que le apuestan a la radicalización hacia lo ultraconservador, hacia la extrema derecha, mi querido Jaime. Sí, y fíjate que ahora que propusiste este tema, fue inevitable para mí acordarme de aquella polémica que desató en su momento Carlos Fuentes, cuando dijo que México tenía que reconciliarse con su pasado y con su historia. Y dijo esto a propósito de una iniciativa para colocar una estatua de Hernán Cortés en el Paseo de la Reforma, ¿no? Ya te imaginarás, ¿no? La gente dijo, pero ¿cómo se le ocurre a Carlos Fuentes proponer que se ponga una estatua de Hernán Cortés, un hombre que conquistó a México y causó un genocidio, ¿no? Pero dicho esto, yo encuentro que incluso esa iniciativa de Carlos Fuentes, que por supuesto nunca prosperó, pero dio margen a un debate interesante, ¿no? Porque quieras que no, todos en muchos sentidos somos hijos del Malinche y de Hernán Cortés, ¿no? Todos somos mestizos, ¿no? Y claro, a partir de ahí dices, bueno, una cosa es reconocer tu pasado, tus raíces, y otra cosa es rendirle tributo a Hernán Cortés, ¿no? Pero fue un debate interesante. Pero estas ideas yo diría, tan divertidas como perturbadoras del señor Cuadri, te hablan realmente de esta tendencia a reinventar o tratar de corregir la historia. A mí desde que ella era yo estudiante en la universidad, yo he tenido muy buenos profesores de historia, la verdad, muy buenos profesores de historia. Y uno de ellos decía que revisar la historia, es decir, el revisionismo de la historia con fines fácticos es muy peligroso. Pues sí, es cierto. Si tú revises la historia con el fin de establecer nuevos hechos, hay que tener mucho cuidado. Y yo lo que veo aquí de parte del señor Cuadri es hacer un revisionismo de la historia para que los dictadores del pasado, los antepasados de los oligarcas, de los ladrones, de los corruptos, que todavía tienen descendencia, porque es un linaje extenso, pues ya no queden tan mal parados, no se les vea como unos mexicanos traidores o poco patriotas, ¿no?
Entonces, a mí me resulta fascinante y al mismo tiempo patético este intento de Quadri por, de alguna manera, tratar de redimir a Porfirio Díaz, porque también he visto que hay intentos por tratar de mostrar un rostro cada vez más benévolo de los cristeros, ¿no? Del movimiento cristero. Entonces, esto te revela hasta qué punto el señor Quadri es un elemento puro y duro de la extrema derecha, vinculada a movimientos como Vox, el movimiento cristero, la gente que cree que el generalísimo Franco hizo una gran obra en España y que Porfirio Díaz fue un gran mexicano. Y la gran pregunta que yo le haría al señor Quadri, luego entonces, ¿por qué los restos del señor Porfirio Díaz están en París? Luego entonces, ¿por qué Porfirio Díaz tuvo que poner pies en polvorosa para largarse de este país que ya no lo aguantaba, ¿no? Y ya nada más falta que nos diga que el general Santana era un santo y que hizo muy bien en cederle a Estados Unidos casi la mitad del territorio. Yo creo que en el fondo el señor Quadri tiene un alma de traidor, no solamente a la historia de México, ¿no? Sino a todo el pueblo de México, porque mira que intentar resucitar la buena reputación del señor Porfirio Díaz y presentar al pueblo que se levantó contra esa dictadura como una bola de chancludos, guarachudos, criminales, sanguinarios, realmente es tratar de establecer un borrón y cuenta nueva en los libros de historia, pero sabes, por fortuna, todos los mexicanos tenemos una gran memoria histórica. Hoy me gustó, precisamente a propósito de esto, la frase que utilizó el presidente cuando hablaba de cómo México tiene una cultura y una historia tan potente, que es en muchos sentidos irreductible ante fenómenos como la globalización, ¿no? Y decía, hay que tener en cuenta el tronco tan grueso de nuestra cultura, de nuestra historia, ¿no? Y ahí yo veo esta metáfora de este tronco enorme de la historia de México y llega este señor Quadri con un corta uñas tratando de hacerle mella a ese tronco tan robusto, tan heroico de nuestra historia. Así es que yo creo que el señor Quadri se va a convertir en una anécdota más de este revisionismo histórico que, insisto, cuando la historia se revisa con fines fácticos para tratar de establecer otra narrativa, eso es peligroso porque le da gasolina, le pone gasolina, atiza los movimientos de extrema derecha que siguen considerando que Porfirio Díaz fue un gran héroe, que el movimiento de los cristeros fue algo increíble, que defendían sus derechos religiosos, cuando en verdad los cristeros cometieron crímenes realmente aberrantes. Y también pensar que los héroes de nuestra revolución, que nos dieron patria, que trabajaron. Otra cosa es que los herederos de esa revolución hayan traicionado el movimiento, ¿no? Hay, como nuestro querido amigo hablaba de los libros de John Reed y de todos estos, pero también hay un gran libro, no me acuerdo de quién es ahora mismo el autor, pero el libro se llama La Revolución Interrumpida. A lo mejor si se acuerda él, yo no. Y propone esto, ¿no? Cómo la revolución en muchos sentidos no terminó de culminar en todas sus aspiraciones, en todos sus objetivos, ¿no? Pero de eso a considerar a los revolucionarios en asesinos y criminales realmente es un acto realmente tan deslealtad a la historia de este país. Pero no me extraña del señor Quadri, la verdad. El señor Quadri es otro de los grandes traidores que se siente muy a gusto en medio de estos oligarcas
que entre todos ellos quisieran reescribir los libros de historia, quisieran modificar por completo el sistema educativo en México. Por fortuna llegamos a tiempo para tratar de evitarlo, querido Vicente y querido Víctor. Oye, Jaime, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te vea, te escuche, te lea, te siga? Gracias, querido Vicente. Pues sí, le pido a todos los seguidores de Sin Censura, o quien pueda, que se sume también a nuestro canal de No Apto para Cínicos. Transmitimos todos los días a partir de las 14 horas. También les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de mi cuenta de Twitter, @JaimeJourno, y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico, nuestro gran periódico, un periódico que sigue, por fortuna, manteniendo su independencia editorial, y les invito a que no solamente nos sigan a través de No Apto para Cínicos, mis redes sociales y la sección La Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico La Jornada. Muchas gracias, querido Vicente, un abrazo a nuestro querido Víctor y nos vemos más tarde. Un abrazo, Jaime. Víctor Aramburu, cerramos invitando a la gente también para que te vea en Capital 21, para que te lea en redes sociales, para que te siga, para que te apoye, Víctor. Pues muchísimas gracias, Vicente, y pues un saludo también a Jaime. Siempre es un gusto comentar aquí los asuntos, pues chuscos, algunos, y otros, pues no tanto, ¿no? Sino quizá más serios. Bueno, pues a mí me encuentran todos los martes por Capital 21 en punto de las 10 de la noche en Economía con Sazón. Lo pueden encontrar también en el canal de Capital 21 aquí en YouTube, o también en Facebook y en Twitter en la barra de opinión de Capital 21. Y pues también me encuentran de manera mensual en las columnas plebeyas de la revista Sentido Común. Y pues en Twitter, ahí está mi @, es B de Víctor, Aramburu Cano. Pues ahí también para entrar al slam, ¿no? de Twitter, que pues se pone divertido, la verdad. Pues un saludo a ambos y muchas gracias por el espacio. Gracias, Víctor. Gracias, Jaime. Un abrazo para ambos. Gracias por llegar a la cita con la audiencia de Sin Censura.